Es un honor presentar a la doctora Luciana La Rosa, quien nos va a hablar de la salud anal es importante, integrando el cuidado en la práctica rutinaria. La doctora Luciana es cirujana especializada en infecciones de transmisión sexual anorrectales y anoscopia de alta resolución. Es miembro staff de CEMIC y del Centro Privado de Cirugía y Coloproctología. Es subinvestigadora en estudios de BPH anal en la Fundación Huésped. Es miembro del Grupo Colaborativo de Investigación de Clamidia Trachomatis Anorrectal. Es docente adjunta del Instituto Universitario CEMIC y es codirectora del Grupo de Trabajo Español y Portugués de la Sociedad de Neoplasia Anal Internacional. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación también, porque realmente estos días se ha aprendido muchísimo y además del nivel académico que se nota que tienen, es muy lindo el ambiente que se siente. La verdad, hay mucha camaradería y calidez. Así que gracias por eso también. Bueno, el tema que me pidieron que disertara hoy es la salud anal importa, integrando el cuidado en la práctica habitual. Así que de la mano del Bosco con el Jardín de las Delicias vamos a avanzar. Como ustedes saben, en la Constitución de la OMS se define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, pero cuando hablamos de salud anal tenemos que hablar también de sexualidad, porque la inervación sensitiva que tiene el área anal es muy similar a la de los genitales. Y por eso hay muchas personas que disfrutan del erotismo o la sexualidad anal. Se estima más o menos en un 10 a un 40% de la población heterosexual, alrededor del 80% de los hombres que tienen sexo con hombres mantienen prácticas anorreceptivas y alrededor del 95% de las mujeres trans. Entonces, volviendo a la Constitución de la OMS, también nos dice que la salud sexual es un aspecto fundamental para la salud y el bienestar individual, de pareja, de relación y social. Y también nos dice que la capacidad de las personas para lograr la salud y el bienestar sexuales depende de acceso a información integral de buena calidad. Y eso es lo que voy a tratar de mostrarles hoy. Entonces, sí, como dice la doctora Cassetti, la salud anal importa. Y miren qué importante es el ano, que hasta ha tenido una exposición fotográfica en el año 2006 en Oporto y hasta el mismísimo don Francisco de Quevedo ha hablado acerca de sus gracias y desgracias. Bien, muchos de mis pacientes creen que el conducto anal es un cilindro liso, ¿sí?, de paredes lisas, y sin embargo es mucho más complejo. En líneas generales se dividen en dos partes, el endoano y el periano, que es la zona que está ricamente inervada desde el punto de vista sensitivo. Pero es muchísimo más complejo que eso. Para empezar, tiene algunas estructuras vasculares que son bastante características, como las hemorroides externas cubiertas por esa piel perianal y las hemorroides internas. Tiene también esta línea dentada que está formada por glándulas o criptas y papilas. Hacia proximal tiene la zona de transformación, tan importante cuando hablamos de HPV anal, que fue el tema de disertación, entre otros, de la doctora. Y también tiene una inervación bastante característica, porque la mitad proximal, o sea, hacia más adentro, es una inervación visceral y la mitad distal es una inervación somática. Eso hace que esa zona permita sentir placer, pero también dolor, y eso tiene que ver con las manifestaciones clínicas de algunas de las patologías. Y además, por encima del conducto anal, se encuentra el recto, que tiene una mucosa muy característica, es una mucosa más fina, más frágil que la mucosa vaginal, por ejemplo, con un pH neutro, no ácido como el vaginal, y que tiene una altísima capacidad de absorción. Y por último, como dato anatómico, hay dos ángulos importantes. Uno es el recto sigmoide, que está dado por la fijación posterior de la pared rectal, y el otro es el ángulo anorrectal. Ahora, ¿por qué hablo de anatomía? Porque a mí me parece que es la manera mejor, si conocemos la anatomía, la fisiología, de entender después qué patologías puede haber en esta región y también poder ver qué podemos hacer para proteger esa zona. Entonces, vamos a ver ahora sí qué hay escrito al respecto. Bien. Como les dije, el periano está cubierto por una piel muy sensible, es una piel frágil que está expuesta a la humedad, al estiramiento, al roce, a la fricción.
Por ejemplo, la persistencia de humedad en la zona puede determinar la aparición de dermatitis perianal, que a veces es simplemente un enrojecimiento y otras veces se ve, como en este caso, con engrosamiento de los pliegues y con erosiones. Ahora, cuando hablo de humedad anal, no estoy hablando solamente de un secado insuficiente o de sudoración. Humedad anal puede ser la persistencia, por ejemplo, de saliva en la región, la persistencia de algún lubricante o incluso de semen. Entonces, esas son cosas para tener presentes al momento de aconsejar a nuestros pacientes. La otra cosa de las que le hablé es el tema del estiramiento. De posiciones muy duras pueden determinar que se lastime el borde de la cola y se forme una fisura anal. La fisura anal típica, como esta que están viendo acá, en general se ve frente a la constipación, entendida esta en este caso puntual como de posiciones duras. El estiramiento que se produce una ruptura y eventualmente se puede cronificar, como en este caso. Ahora, ¿qué pasa durante las prácticas sexuales anorreceptivas? A veces se producen pequeñas fisuritas, pero no es tan común la aparición de la fisura anal típica. Y lo más importante, desde mi punto de vista, para aquellos que mantienen prácticas sexuales anales, es que se pueden confundir con una infección de transmisión sexual. Podemos confundirlo con un herpes, podemos confundirlo con sífilis y, sobre todo, pueden ser la puerta de entrada para una relación no cuidada, incluso aunque no haya penetración. Y hablando de infecciones de transmisión sexual, tenemos que tener en cuenta que en esta región, la verdad es que la manifestación clínica suele estar más determinada por las características de la zona que por la descripción clásica de la enfermedad. Acá arriba tienen 2 casos de sífilis primaria, en este caso con 3 chancros. Este es un chancro bastante plano, ven que no es la característica típica, o en estas 2 fotos que se tratan de herpes perianal. Acá vemos las úlceras, porque es raro ver en la región anal las papilas, las microvesículas, gracias. Las vesículas agrupadas es raro verlas porque simplemente al higienizarnos o al caminar ese roce las destecha muy rápidamente. Y a veces confluyen y forman una placa ulcerativa más grande. Con respecto a las hemorroides, esta es una pregunta importante en el consultorio. ¿El sexo anal puede complicarlas, puede hacer que manifiesten síntomas? La verdad es que no hay ninguna evidencia al respecto en la literatura, pero sí está claro que tener grandes hemorroides puede hacer que sea más difícil mantener relaciones sexuales, puede favorecer el sangrado. Esto con respecto a las hemorroides internas, las que dijimos que estaban hacia proximal y cubiertas por mucosa. ¿Qué pasa con las trombosis hemorroidales? Hay un único trabajo que encontró una asociación temporal entre la práctica sexual anorreceptiva y la aparición de la trombosis 30 días, dentro de los 30 días del contacto sexual. Pero es ese único trabajo. ¿Por qué es importante conocer, bueno, la anatomía, para que vamos a saber qué le vamos a poder decir a los pacientes, el tipo de cuidados que tienen que tener, tratar de evitar que la materia fecal se endurezca, quedarse sentados tiempo de más en el inodoro o en el bidet? Y también es esencial hablar acerca de sexualidad en el consultorio porque eso puede modificar nuestro accionar en el momento de indicar un tratamiento, ¿sí? Siempre se trata de mantener un tratamiento conservador en general, pero si el ano es importante para todo el mundo, cuando forma parte de la sexualidad de una persona es mucho más importante. Entonces, ese dato es esencial. Con respecto a los abscesos y las fístulas, en este caso sí parecería haber una mayor incidencia de patología séptica, pero en particular de los abscesos interefintéricos crónicos, que en realidad son como una fistulita ciega. Se juntan y cada tanto drenan a través del orificio anal una escasa secreción. Esto podría estar relacionado con la utilización de lubricantes oleosos, particularmente aquellos densos, que pueden tapar esas criptas, esas glandulitas que les mencioné al principio. Entonces, otro punto para recomendación. Y si bien la enorme mayoría de los abscesos y por ende las fístulas son de origen criptogénico, tenemos que descartar también infecciones de transmisión sexual, sobre todo Clamidia trachomatis en sus variantes LGB. Bien. Tema HPV, ya respecto del cribado habló muchísimo la doctora Martín. Esta es la zona de transformación, ¿sí? Nosotros aquí arriba tenemos la mucosa rectal, esta es la línea, es la unión escamocolumnar y esta es la zona de transformación que es la que tenemos que evaluar, en la que vamos a ver si hay, por ejemplo, lesiones de alto grado del ano en este caso. Una vez que las pruebas, las que hayan dado positivas, y si tenemos la disponibilidad
haremos la anoscopía de alta resolución. Para eso usamos un colposcopio que tiene que tener algunas modificaciones particulares, una distancia focal un poquito mayor, tiene que alcanzar por lo menos los 25 por, y este anoscopio circular transparente. Y con la ayuda del ácido acético y el Lugol vamos a ver distintos patrones y de esa manera poder sospechar si se trata de una lesión de alto grado o no. De hecho, este método es el gold standard para identificar ese tipo de lesiones. Como pueden ver, la anatomía es compleja. A diferencia de lo que ocurre en el cuello del útero, que es más bien fijo y sólido en cuanto a su estructura, acá tenemos un montón de pliegues, es móvil, ¿sí? Y como pueden ver en la imagen, ahí lo que está empezando a suceder acá con la aplicación del ácido acético es que se está haciendo cada vez más aceto blanco y está apareciendo una posible lesión de alto grado. Si se fijan bien, hay unos pequeños como anillitos, esos son se llaman glándulas agrupadas, y una vez que identificamos la lesión, secamos y vamos a poner Lugol. Si capta el Lugol, es menos probable que sea una lesión de alto grado, si no lo capta es más probable. Esto tiene una larga curva de aprendizaje, ¿sí? Por eso el entrenamiento es esencial, ¿sí? En ese sentido, IANS, que es la Sociedad de Neoplasia Anal Internacional, tiene algunos cursos online que pueden buscar aquellos que estén interesados en hacer el procedimiento. Y ahí ven, miren en la imagen, como no captó el Lugol en esta zona, entonces hay alta sospecha de que se trate de una lesión de alto grado que fue confirmada. Otra pregunta importante de quienes desean tener o mantienen relaciones anorreceptivas. Si puede producir incontinencia anal. La verdad es que cuando hablamos de incontinencia anal es multifactorial y la mayor parte de las personas que tienen incontinencia son en general mujeres que han tenido multiparidad y que tuvieron por ahí partos difíciles con desgarros. Ahora, hay otras causas. Con respecto puntualmente a la sexualidad anal, hay dos tipos de trabajos distintos. Uno son las encuestas, que son difíciles de analizar porque son muy heterogéneas entre sí, pero se estima alrededor de un 10% de las personas que mantienen relaciones anorreceptivas manifiestan tener algún escape, en general leve, de materia fecal de manera involuntaria. Y hay un trabajo que es el de Garros, que está acá abajo, es una encuesta francesa que encuestó a más de 20.000 hombres que tienen sexo con hombres, identificó algunos factores que estarían asociados con un mayor porcentaje, más cercano al 15 e incluso 20%, que son participar en chemsex, tener más de una relación por semana, anorreceptiva por semana, y me está faltando una, bueno, esas se las voy a deber. Y las prácticas sexuales extremas, por ejemplo, la práctica del fisting, porque produce un estiramiento excesivo del músculo. Y otros de los estudios han hecho estudios funcionales, como esto, que es una manometría no rectal. Sí se observó, hay dos trabajos nada más, en los dos se observó que en hombres, se compararon hombres que no mantenían relaciones anorreceptivas y con hombres que sí, y se vio que en aquellos que las mantenían, la presión de reposo estaba disminuida, pero no así la de contracción voluntaria, que es la que más utilizamos para la continencia. Después, la mucosa. Dijimos que era una mucosa que tenía algunas características particulares y una gran capacidad de absorción. Eso, entre otros factores, hace que sea más probable contagiarse. HIV es la práctica de mayor riesgo y también otras infecciones de transmisión sexual. Acá ven 6 proctitis secundarias a distintos gérmenes, gonococos, sífilis, herpes, clamidia trachomatis tric, clamidia trachomatis LGB y un estrepto beta hemolítico del grupo G que fue transmitido por vía oro anal. Ahora hay algunas cosas que podrían modificar esa permeabilidad. Entonces, otra pregunta clave, ¿sí o no a los enemas? Veamos qué tenemos. Es súper frecuente el uso. Cuando digo enemas no es solamente enemas, es enemas, bidetazo, manguerita, lo que sea, para hacer un lavado rectal. Está demostrado que se asocia, si no se combina con el uso de preservativos, a una mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual. Este es un estudio que evaluó de manera prospectiva a pacientes durante un mes y vio que la probabilidad de contagiarse gono, clamidia, en ese mes se había duplicado en el grupo que hacía o utilizaba este tipo de prácticas. Y también pudieron establecer que por cada enema aumentaba un 2% el riesgo de contraer una ITS. Ahora la pregunta no es sí o no, la pregunta es sí o sí,
porque es muy fácil decir en el consultorio no, pero si el paciente quiere hacer algo, está en todo su derecho. Entonces, ¿qué podemos recomendar? Una es el lavado externo suave, eso sería lo ideal y nada más, pero la mayoría quieren hacer alguna cosa más. En ese caso, lo que a mí me parece menos dañino, si se quiere, o menos abrasivo para la mucosa rectal, es utilizar una perita de goma con poquita agua, aprovechar el aire para estimular el reflejo rectonal inhibitorio, la sensación evacuatoria, y de esa manera vaciar el recto y que puedan tener una relación tranquila desde el punto de vista también emocional, que es tan importante para la práctica sexual anal. ¿Qué pasa con los lubricantes? La misma pregunta, ¿sí o no? Sabemos que también su uso es muy frecuente, no tanto como los enemas, y son importantes porque disminuye la fricción, que eso es esencial, porque producen la falta, digamos, la fricción sin lubricación produce pequeñas lastimaduritas que, como dijimos, pueden ser la puerta de entrada para alguna ITS. También, en ese mismo trabajo, se vio que aquellos que utilizaban consistentemente el lubricante tenían mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual a lo largo de ese mes. Pero en este caso, importaría el tipo de lubricante. Lo ideal sería no utilizar saliva, no utilizar lubricantes con espermicidas, que en general contienen nonoxinol, que es citotóxico para las células del recto, no aquellos que sean hiperosmolares, porque producen una mayor descamación de la mucosa rectal, y evitar aquellos oleosos, sobre todo los densos, por el tema de las criptas que mencionamos previamente. Entonces, ¿qué podemos recomendar? Utilizar siliconados o acuosos isoosmolares. Haciendo este recorrido anatómico terminamos con los ángulos importantes, que son, dijimos, el ángulo recto sigmoideo. ¿Se acuerdan que les dije que estaba fijado a la pared posterior? En este caso puede haber, frente a prácticas sexuales que impliquen la introducción de algún elemento o, por ejemplo, durante el fist-fucking de manera brusca, pueden producirse desgarros en la pared muscular del recto y eso desencadenar una perforación intestinal. Este tipo de casos en general son más frecuentes cuando este tipo de prácticas se hacen bajo el efecto de sustancias que alteran la conciencia, porque no hay percepción del riesgo ni percepción tan clara del dolor. Y a veces una de las cosas que pasan en los casos que hemos visto es que tardan mucho en consultar, justamente porque hay un periodo de recuperación un poco largo después del consumo de distintas sustancias y ya llegan con una peritonitis que requiere de un procedimiento quirúrgico mayor. El otro ángulo que dijimos que era importante era el ángulo anorrectal. Por la inclinación que tiene de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, este punto es un punto que se puede lesionar. Es común ver cuando, por ejemplo, vamos a hacer una rectoscopía y pedimos que se coloque en un enemol, una pequeña laceración en esa parte, en la parte anterior del recto, justo supranal, es bastante frecuente. Pero eso también se puede lesionar, por ejemplo, con el dedo, se puede lesionar con juguetes sexuales. Y otra importancia que tiene este ángulo es cuando se utilizan juguetes sexuales que no tengan tope. Siempre tiene que ser con tope, porque cuando superan el anillo o el conducto anal, se quedan atascados en ese ángulo y es muy difícil tratar de evacuarlos. Y a veces los pacientes complican un poco más las cosas tratando de sacarlos. A veces es necesario incluso un poquito de sedación para desengancharlo del ángulo y poder sacarlo sin dificultad. Entonces, para concluir, la región anorrectal es más compleja de lo que parece, por lo que pudimos ver. Creo que es súper importante que conozcamos nosotros primero la anatomía y la fisiología y que se la transmitamos también a nuestros pacientes. De hecho, nosotros somos la mejor opción de consulta para los pacientes. Es muy común nosotros cuando somos pacientes nos pasemos consejos unos a otros, pero tenemos que indagar acerca de sexualidad para poder hablar de estas cosas, para hacerles dibujitos respecto de la anatomía para que entiendan el porqué de lo que estamos sugiriendo. Y además porque puede modificar conductas, no solo conductas de nuestro lado en cuanto al tratamiento, sino también porque puede favorecer modificación de conductas en nuestros pacientes. Todo eso solo se logra con un diálogo abierto y aportando toda la información de calidad con la que nosotros contemos. ¿Y por qué? Porque solo de esa manera vamos a poder respetar la autonomía de nuestros pacientes. Y ahora
Les explico por qué esta música. Esta música contiene los acordes de esta partitura y que esta música, Paola Hermosín, una música española, armó a partir de esos acordes una fantasía sobre la partitura del culo del Bosco en el Jardín de las Delicias. Gracias.